¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Hoy para hablar con el Contralor Distrital, Juan Carlos Granados, a propósito de varios temas que tiene pendientes por imputación y demás por cargos de supuesta corrupción, pero específicamente para que nos explique bien esta decisión que tomó hace unos días de de abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra 9 exfuncionarios que tuvieron que ver con el contrato Tunjuelo-Canoas, en el que estuvo y está involucrada la firma Odebrecht. Contralor, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, estamos hablando de 3 gerentes de esta entidad y de 6 funcionarios, entre los que se encuentran los directores administrativos y los directores de contratación de esta entidad durante este lapso, porque estamos hablando del proceso de contratación de esos 242.000 millones de pesos. Estamos hablando de que por culpa supuesta del acueducto, del distrito, no se pudo ejecutar ese 5%, y Odebrecht demandó ante un tribunal, o demandó la conformación de un tribunal de arbitramiento por reclamando la utilidad de ese 5% que no ejecutó, y se condenó al distrito para pagarles una suma cercana a los 8.000 millones de pesos por la utilidad no percibida, por no haber podido cumplir ese 5%, pero claro, además se está diciendo la Contraloría que puede haber un detrimento patrimonial a propósito de que el contratista tenía la obligación de retirar la maquinaria, y al no haber podido cumplir la totalidad del contrato por responsabilidad presunta del distrito, entonces el distrito tuvo que contratar la sacada de la maquinaria, y estamos hablando de otros 8.000 millones de pesos de una obligación que debió haber tenido Odebrecht y que nosotros terminamos asumiendo. Mire, abro un paréntesis a propósito de lo que usted acaba de decir, de contratar de nuevo para poder sacar la maquinaria. Esa contratación se hizo con también la familia Solarte, no el mismo grupo, pero la misma familia. Esto ha sido cuestión de críticas para algunos. ¿Para la Contraloría hay ahí alguna irregularidad? Claro, es que estamos hablando de varios hallazgos. Uno, primero, 242.000 millones de pesos por razón de no entregarse funcionando una obra que se contrató llave en mano. Segundo, el sacar la maquinaria por razón de que el contratista que estaba obligado no lo hizo por no haber podido cumplir el 100% del contrato, es un segundo hallazgo por 9.000 millones de pesos. Los 8.000 millones que el distrito tuvo que pagar a propósito de una decisión del tribunal de arbitramiento, porque Odebrecht no ganó esos 8.000 millones de pesos de utilidad en ese 5% que no ejecutó. Lo del valor del contrato de la sacada de la maquinaria, pero además 16.000 por terminar una obra que ya había sido contratada. Esos son como los hallazgos que se tienen. Pero de todo lo que usted embargó a estas 9 personas, ¿con eso se podría cubrir todo lo que el distrito ha tenido que pagar extra por cuenta de las irregularidades en ese contrato? Bueno, la cuantificación de los hallazgos, estamos hablando de un presunto detrimento patrimonial superior a los 260.000 millones de pesos. Y los bienes no los tengo valorados, pero lo que me informaron a mí es que podía estar sobre los 40.000, circunstancia que pues no cubriría en caso de hacerse responsables de este posible detrimento, no lo cubriría en su totalidad. Esta medida cautelar del embargo pues va paralelamente a que usted continúa la investigación sobre la responsabilidad de estas personas, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo habrá resultados? La medida cautelar lo que hace es que garantiza que en caso de determinarse la responsabilidad fiscal, se puedan recuperar los recursos. Se abrió proceso hace 2 semanas, estamos hablando de que hacia el mes de agosto podemos estar determinando a quién imputar o no responsabilidad, y después vendrá en un proceso muy garantista una primera y una segunda instancia que definirá si sí o no hay responsables. De lo que se ha dicho hasta el momento, se sabe, por ejemplo, que el gerente Pisano no fue el que firmó el contrato. ¿El hecho de no firmar lo exime de toda responsabilidad? Bueno, hay una norma que determina que la delegación de este tipo de funciones no, digamos, se delega
la función, pero no se delega la responsabilidad y se hace responsable a propósito de que, aunque haya delegado la función, debe estar obligado a estar vigilante de la función delegada. El vínculo que ustedes han encontrado hasta el momento entre estas irregularidades del contrato para la construcción Tunjuelo-Canoas con el exalcalde Samuel Moreno, ¿cuál es exactamente? Bueno, es la circunstancia de contratar una obra para entregarla funcionando y no hacerlo. Es decir, hay una responsabilidad directa de la consolidación civil, digamos, en ese orden de ideas. Fiscal. Sí, digamos, sí. Fiscal, de recursos, en términos disciplinarios. Sí. Y en términos penales, nosotros la Contraloría tuvo un proceso a propósito de esos hechos, que estamos hablando de 2012. Ese proceso fue abierto y cerrado por la Contraloría en el mes de febrero del año anterior. Nosotros volvemos a abrir un proceso a propósito de una visita fiscal que la Dirección de Responsabilidad, la Dirección de Servicios Públicos hace al acueducto y encuentra que la obra aún no se ha puesto en servicio y por eso se abre un nuevo proceso. Pero el proceso sobre los hechos de la adjudicación, esos hechos, digamos, ya tienen prescripción alrededor de nuestra competencia y por eso son investigados en términos disciplinarios por la personería y en términos penales por la Fiscalía. La persona que cerró ese proceso es la misma persona que fue capturada el año pasado que se conoció un audio de ella negociando, pidiendo plata, una coima para cerrar un proceso a otro contratista por otro caso, ¿verdad? Sí, así es. Ella era la funcionaria, coincidencialmente ella era la funcionaria que tenía a cargo el conocimiento de ese proceso que fue cerrado en el mes de febrero. Recuérdenos el nombre de ella. No, la doctora Hermelinda Angulo. Usted dice coincidencialmente, cuando ella está involucrada en un caso de corrupción con semejante prueba, ¿se puede pensar que el hecho de haber cerrado el proceso por Tunjuelo-Canoas no fue irregular? Bueno, digamos que no es de mi criterio que no había razón para cerrar todo el proceso con ese argumento, en la medida en que lo que perdíamos competencia era la discusión sobre ese 5% de utilidad que estaba pidiendo Odebrecht, pero no sobre los otros hechos. Razón que, digamos, hoy es una conjetura poder decir que ahí hay una responsabilidad, pero que a mis ojos sí de pronto fue más allá de lo que tenía como argumento. No era para cerrarlo todo. Contralor, a propósito de ese caso, y en ese momento se habló de una red de corrupción en la Contraloría Distrital. ¿En qué quedó el caso y en qué va la investigación sobre esa red? Bueno, nosotros inmediatamente conocimos de voz de un tercero que tenía una prueba con relación a unas presiones que estaba recibiendo. Inmediatamente le solicitamos que nos diera su testimonio o una prueba. Al día siguiente nos dio una grabación que pusimos, que yo personalmente llevé a la Fiscalía, puse en conocimiento de la Dirección Nacional Anticorrupción, las pesquisas, las pruebas documentales, pero además la prueba que nosotros aportamos dio para que se ordenaran 3 capturas. Capturas que se ordenaron y se materializó una y están prófugos 2 de ellos. Pero ese proceso va avanzando. Encuentro yo que ya formalizó la fiscal del caso, formalizó imputación de cargos y están avanzando para determinar la responsabilidad de estos 3 exfuncionarios. Son 3 exfuncionarios de 900 y tanto que usted tenía cuando llegó a la Contraloría, porque ahorita tiene más. ¿Usted está seguro que los otros no están permeados por esa red? Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los funcionarios de la Contraloría son personas que cumplen su función pensando en el aprecio y el afecto por la ciudad y por sus trabajos. Pero no hay procesos, investigaciones contra otros. Pero por supuesto que nosotros entendemos que puede haber más personas,
que individualmente y no de manera institucional comete estos errores y estamos tras de ellos. No vamos a permitir ni a tolerar ningún asomo de corrupción. La tolerancia a la corrupción en la Contraloría debe llegar a cero y así estamos actuando. ¿Pero no tiene otros indicios, otros informantes? No tenemos otros casos. Hay 5 personas más que están siendo investigadas, no solo los 3 de los que se ordenó la captura, sino otras 2 personas adicionales que hace parte, digamos, del proceso de la Fiscalía. De los 59 cargos extra que usted pidió permiso al Consejo para contratar y que le aprobaron por 9.055 millones de pesos más, ¿cuántos ha contratado y qué le ha permitido en materia de más efectividad tener esos funcionarios extra? Bueno, ese fue un proceso que nos aprobaron en el mes de diciembre, que no pudimos implementar a propósito de un error mecanográfico que fue necesario llevar nuevamente al Consejo y acaba de salirnos. Lo entregaron el jueves pasado, el proyecto ya corregido y sancionado por el alcalde mayor, circunstancia que está en nuestro despacho desde el día de hoy. ¿Un error mecanográfico? Sí, un error ¿Qué pasó? Un error de códigos. En tratándose de temas de planta, esto pareciera insignificante, pero es muy importante porque eso podría generar errores futuros alrededor de, digamos, el rubro que se impacta y la cantidad que se impacta, y por eso fue necesario, digamos, llevarlo nuevamente al Consejo. Salió la semana pasada sancionado y, bueno, llegó a nuestra oficina hoy. ¿Y cómo va a ser la contratación de estas 59 personas? ¿En cuánto tiempo y con qué tipo de mecanismos de transparencia? Bueno, tenemos de esos 69, 43 son profesionales. Esos profesionales tienen que ser nombrados provisionalmente. La mayoría de ellos van a ser ascendidos de la planta que tenemos. Los técnicos y los auxiliares que han logrado su condición de profesional subirán a la mayoría de estos cargos y otros serán nominados por nosotros y eso tendrá que ir todos los profesionales a un concurso porque son cargos de carrera. Ya. Hablemos del Transmilenio y del SITP. Usted ha tomado 2 decisiones polémicas. Una, la responsabilidad fiscal al actual gerente por no abrir una licitación para llenar el servicio que dejaron Ecobús y Egobús, y otra contra el exalcalde Petro por haber bajado las tarifas de Transmilenio y haber creado lo que usted concluye es un detrimento patrimonial. Frente a esto uno se queda pensando, si 2 administraciones con una filosofía tan distinta respecto al sistema integrado lo hicieron mal a juicio del Contralor, entonces ¿es insolucionable el problema? No, son hechos absolutamente particulares y diferentes. Lo que sucedió o lo que logró determinar la Contraloría, porque no fui yo, durante los años 2012, 2013, 2014 y 15, diferentes personas de la Contraloría en diferentes auditorías determinaron que a través de un decreto que era de tarifas, se generó un subsidio. Porque si era una tarifa, debió haberse determinado la tarifa técnica y con relación a esa tarifa técnica habían unos criterios en el COMPES que determinaba cuál debía ser la tarifa al usuario. Y lo que hubo fue un decreto que generó un subsidio generalizado que constitucional y legalmente está prohibido. Cuando usted anuncia la decisión, inmediatamente el exalcalde Petro sale a decir que como usted es de la línea política del entonces vicepresidente, ahorita próximo candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, usted estaba tomando esa decisión para inhabilitar a Gustavo Petro para lanzarse para ser candidato en las elecciones de 2018, que es lo que en este momento está pasando. Él no podría ser candidato. Ante esa conclusión que usted está tratando de quitarle un contendor a Germán Vargas Lleras en la próxima contienda presidencial, ¿qué dice? Quisiera decirle una cosa a él y a todos los sujetos pasivos del control fiscal y a todos los gestores fiscales.
Es que este es un proceso garantista, no podría de ninguna manera haber un conciliábulo en contra de alguien o para perseguir a alguien, porque tendría que conocer todo esto anterior, pero además la decisión en doble instancia, pero además entonces tener la capacidad de tener en el conciliado al Tribunal y al Consejo de Estado. Estamos en términos fiscales en un modelo muy garantista en nuestro país. Como me queda poco tiempo, quiero pasar al sistema Transmilenio en general. Se sancionó también a la actual gerente del sistema Transmilenio por no abrir estas licitaciones a las que yo hacía mención hace un momento. Entonces, para la Contraloría, casi que cualquier decisión que se tome va a ser una decisión que afecta o que raya con la ley, con la normatividad. En lo que tiene que ver con la actual gerente, lo que dicen los contratos es que cuando deja de cumplir la función alguno de los contratistas, debe abrirse nueva licitación o entregársela a otro, porque de lo que se opera hay un porcentaje que va al sistema, porcentaje que no estaba yendo, a propósito de que en efecto dejaron de cumplir estos dos contratistas y ella no tomó la decisión. Ella lo que explica es que eso hay que hacerlo con tiempo, porque no se puede cancelar el contrato con los que había e inmediatamente dárselos a otros, porque no ha habido el estudio suficiente para decir a quién se lo pueden dar que pueda cumplir con el servicio eficientemente. De acuerdo, hay que cumplir entonces dos cosas. Una, que hay que tomar la decisión. La decisión era o entregárselo a los otros que estaban operando las otras zonas, o abrir licitación. Y ni una ni otra decisión encuentra la Contraloría que estaba presente. Pero allí hay un caso de omisión, pero me estabas preguntando en términos más generales. El sistema tiene serias dificultades financieras, procesos de negociación de contratación que en nada benefician al sistema, y que lo que encuentra la Contraloría es que se deben tomar decisiones que saquen de esa circunstancia viciosa de pérdidas al sistema, circunstancia que genera mucha dificultad y decisiones, digamos, políticamente adversas, pero necesariamente o se sanea las finanzas del sistema o vamos a asistir a un colapso. En ese orden de pronto. ideas, ¿el aumento de las tarifas para la Contraloría es legal, adecuado o no? El aumento de las tarifas es necesario. El sistema va a colapsar si sigue desfinanciado y hay necesidad de que revisen los procesos de contratación con los particulares para poder determinar, además de un tema muy importante que la Contraloría está estudiando, y es la vigilancia sobre el recaudo, porque también en la vigilancia sobre el recaudo es importante que los bogotanos tengamos las cuentas claras. Bueno, y ya estoy pasada de tiempo, pero no puedo dejar por fuera un tema sobre el que usted se pronunció hace unos días. Fue la recompra de las acciones de TGI, de la empresa de energía de Bogotá. En ese momento usted dijo, cuando Clara López estaba de alcaldesa, las vendió por 400.000 millones, ¿verdad? Y Gustavo Petro las compró por el doble. ¿Cuándo va a haber resultados acerca de eso? Nosotros tuvimos la venta del 31.92% por 400 millones de dólares. La recompramos a los 3 años exactos en 880. Lo que quiero decir ahí es que unos particulares se ganaron sin hacer nada 480 millones de dólares. Eso es 1,5 billones de pesos. Aquí alguien se equivocó. O el que vendió, o el que vendió pudo vender barato, o el que compró caro. Y por eso... Pero no fue que se valorizó la acción en esos años. Y por eso vinculamos a todos, a unos y a otros, a un proceso de responsabilidad fiscal, por estos 480 millones de dólares y por 30 millones de dólares que se pagaron en comisiones y asesorías para esa recompra. La circunstancia es la siguiente: se está aprobando y en el mes de abril vamos a determinar si se le imputan responsabilidad o al que o al que vendió por vender barato o al que compró por comprar caro, porque eso lo va a determinar la valoración de la empresa. Pero ¿habrá imputaciones, sí o sí? Habrá imputaciones si se determina que uno de los dos hechos
sucedieron. ¿Qué ha encontrado usted hasta ahora? ¿Cuáles son más responsables, los que vendieron o los que compraron? No, esa es una decisión que no está en mi despacho, que no tengo conocimiento idéntico, pero, íntimo, pero que saldrá, digamos, en el mes de abril, de acuerdo al cronograma que me llegó la Dirección de Responsabilidad. En el tema de basuras, ¿qué tiene? Bueno, la circunstancia de basuras, si sistema integrado es un sistema difícil al que tiene que enfrentarse el alcalde mayor, el sistema de basuras también. Van a abrir nuevo proceso de un nuevo modelo de operación de residuos sólidos. Ahí debemos estar pendientes de que se entregue un servicio y cuánto gana el distrito a propósito de esto. Esos serán unos hechos que van a suceder en las próximas semanas. Pero no le entiendo, o sea, ¿cuál es la irregularidad que está encontrando usted? No hay una irregularidad, hay una preocupación. Este es un sistema que viene de un escándalo, que viene de unas sanciones de la Procuraduría del alcalde de ese entonces, que incluso trae unas multas que pagó el distrito por más de 100.000 millones de pesos, que pues ahí tiene que haber un responsable, no puede haber una multa de 100.000 millones de pesos que paga el distrito y nadie es responsable y entonces la pagamos los bogotanos. La Contraloría está vigilante de esto. Y ahora que viene un nuevo modelo, estaremos atentos de que se haga en el marco constitucional, marco legal, y será pues el tema que tendrá que operar el alcalde en las próximas 3 semanas. Cuando usted dice que tiene que haber un responsable por la multa de 100.000 millones de pesos que pagó el distrito por el esquema de basuras de la alcaldía de Gustavo Petro, ¿ese responsable sería el exalcalde Gustavo Petro? La superintendencia tomó la decisión de sancionar al distrito. Nosotros estamos revisando la sanción del distrito para determinar quién fue el responsable, que puede ser él o otro funcionario, pero lo que no puede ser es que se paguen multas a propósito de las decisiones de los funcionarios y la paguen los bogotanos y no quien la causó. Bueno, entonces, ¿cuándo va a decir usted quién fue él o la responsable de esa decisión? Ese es un proceso que está en primera instancia y que deberá resolverse también en 2 semanas a propósito del cronograma que tengo. Última pregunta, el Contralor General ha dicho hay que reformar las Contralorías porque esto de tener un montón de Contralorías regionales no funciona bien, todo se tiene que centralizar en una gran Contraloría. ¿Usted cómo ve eso? Yo estoy de acuerdo en que hay que mejorar el modelo de control fiscal. El modelo de control fiscal hoy tiene cosas muy buenas, es garantista, pero claro, no es perfecto. El Contralor tiene una visión y nosotros los Contralores territoriales creemos que debemos aportar todos. La visión que tiene el Contralor General, permitirnos a nosotros que aportemos como Contralores territoriales, pero también el auditor, que es el que vigila a todos los Contralores, que opine también los sujetos de control fiscal, que son una pieza fundamental para que gobernadores, alcaldes puedan decir qué sienten bien y mal de esto. Entonces, pero además la academia, yo soy amigo de un fortalecimiento, pero más visto desde todos los ángulos, de una cosa definitiva. O sea, usted está diciendo el Contralor Maya está actuando solo, no nos está invitando a opinar. Es posible que caigamos en el siguiente riesgo, en que pensemos que la terminación o el acabar las Contralorías territoriales es la solución. Y es posible que sea parte de la solución. O es posible que incluso eso no sea la solución y la solución esté en otro lado. Y si la vemos desde diferentes ángulos, es posible que encontremos cuál es la dificultad que hay y cuál es el fortalecimiento que este sistema necesita para combatir la corrupción. O sea, el llamado es Contralor Maya. Escúchenos. Actuemos entre todos. O sea, sí. Aportemos todos y seguramente la idea que él tiene le servirá al país y él aportará. ¿Pero usted le ha pedido una cita y él no se la ha dado o qué? No, estamos muy atentos de discutir el proyecto que será presentado por él. Cuando sea presentado aportaremos los nuestros y seguramente que invitaremos pues, a todos estos otros actores a que planteen cada uno sus opciones. Contralor Juan Carlos Granados, Contralor Distrital de Bogotá, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted y siempre muy atento. A ustedes también, sigan con nosotros.